Buenas tardes, una vez más, una es Universidad Comprometidos. Vamos a dar inicio a lo que es la introducción a la psicopedagogía, tomando en cuenta los diferentes contextos, el contexto escolar, el contexto familiar y el contexto comunitario. En el contexto escolar, dentro de la psicopedagogía se enfoca en optimizar el proceso de aprendizaje y desarrollo del individuo dentro del entorno escolar. Es garantizar de una manera de armonía de actividades lúdicas, de un aprendizaje consono a la realidad que se nos exige en estos tiempos, dándole de esta manera al estudiante lo que ellos realmente necesitan y quieren aprender. Esto es base a lo que es el contexto escolar, que vaya muy unido a lo que es su aprendizaje y su desarrollo en el grado que estén. En cuanto al contexto familiar, debe ser también un contexto bastante crucial, pues la psicopedagogía busca garantizar una educación adaptada a las necesidades de cada persona. Es un vínculo que se hace integrado entre lo que es el contexto escolar, que guarda un poco de similitud en el contexto familiar, porque de esta manera podemos garantizar que ese aprendizaje, esa adaptación de cada estudiante llegue a ellos de manera efectiva y más que todo, que no sea un aprendizaje momentáneo, sino que sea un aprendizaje significativo y no solamente las partes cognitivas, del pensamiento lógico, sino también dentro de lo que son las habilidades, sus destrezas. El contexto comunitario también guarda relación con las dos primeras, porque finalmente la psicopedagogía considera lo que hemos trabajado en el contexto escolar, unido con el contexto familiar, se va a reproducir de una manera efectiva en lo que es el contexto comunitario, porque es donde se puede optimizar el potencial de cada individuo, porque ellos van a reflejar su aprendizaje en su desempeño y no solamente a un corto y un mediano plazo, sino que también a un largo plazo, porque forma parte de lo que es el proceso y se va garantizando que lo que ellos vayan adquiriendo es lo que van a necesitar para la vida, que es a resolver situaciones del entorno. En el contexto escolar, juega un papel sumamente importante lo que es el papel del psicopedagogo, es decir, del docente, las áreas de intervención, los beneficios que traen las mismas. En el papel del docente como tal, como psicopedagogo, es un contexto escolar donde se trabaja en conjunto con todos los docentes, directivos, familias, para identificar y atender las necesidades educativas de los estudiantes en su momento y poder hacer, como quien dice, guardar un registro anecdótico de cómo estamos recibiendo a ese estudiante con un diagnóstico o muchas veces no llevan el diagnóstico, pero nosotros, siendo psicopedagogos, podemos detectar algunas debilidades que ellos tengan, pero el padre de familia y todos los docentes deben saber cómo vamos a trabajar en base a ese estudiante. No que la maestra de grado va por un lado y los maestros especiales por otro. Y de pronto el directivo ni se entera lo que está sucediendo. No, deben saber. Y los padres también deben estar presentes y deben saber lo que su niño tiene. Aunque tenemos que tener algo muy clarito. Nosotros como docentes, sí, tenemos la especialidad en psicopedagogía, pero no podemos decirle a un padre ni diagnosticar a su hijo tiene esto. No, nosotros lo que los motivamos es a darle una hoja de referencia para que ellos puedan sacar lo que es una cita con su pediatra, que lleven todo el proceso, luego van al especialista, al psicólogo, al neuro, a donde tengan que ir para entonces trabajarle en base a las indicaciones que vienen por parte de esos especialistas. La escuela solamente se encarga en detectar y hacerles pruebas, pues sencillas dentro del gabinete psicopedagógico para poder ilustrar al médico, al psicólogo que los vaya a ver, qué se le ha notado al estudiante y en base a eso, ellos hacer sus pruebas necesarias para tener entonces las recomendaciones que el estudiante necesita para que nosotros los docentes, de una manera en equipo, directivos, familia y docentes, podamos trabajar en base a ellos. En el área de intervención, incluyen la evaluación psicopedagógica, el diseño de estrategias de enseñanza, aprendizaje y la orientación vocacional y académica. Nosotros tenemos que tener claro que si estudiamos para ser docentes es porque lo tenemos por vocación, no solamente porque nos miramos en las quincenas del lado derecho del bolsillo y decimos tenemos dinero. No, tenemos que trabajar con una visión, una misión
y estar claramente que lo que tenemos en nuestras manos no son objetos, son estudiantes que vamos a moldear, que vamos a prepararlos para la vida. Y lo que hagamos con ellos de manera positiva, le va a quedar de manera positiva e integral. Y lo que hagamos en un momento dado de manera negativa es lo que el estudiante va a recibir. Entonces tenemos que tener vocación y un aprendizaje continuo para poder orientar a estos estudiantes y que ellos de la misma manera puedan ver el año escolar de una manera exitosa y no verlo unos niños aburridos que no quieren ir ni a la escuela por esta parte, porque no tenemos esa manera de intervenir de una manera como psicopedagogo que los niños se vean que les guste lo que están aprendiendo. Dentro de sus beneficios en esta intervención, se fomenta en el aula lo que es el desarrollo integral, no excluir a los niños. Ah, no, usted va a trabajar acá solito porque usted no puede trabajar en grupo. No, por eso se llama inclusión y se llama desarrollo integral, donde el estudiante se va a sentir de una manera agradable, se va a sentir cómodo, aunque hay muchas veces que sí es cierto que dependiendo del diagnóstico que tenga, algunos estudiantes no van a querer trabajar con ellos porque van a decir se porta mal, no trabaja, no se aprende las cosas bien, pero es formación del docente cómo abordar a esos niños sin que estén los que necesitan ese apoyo adicional para explicarle qué está pasando con Juan, con José, con Yetmari, con Arlet, con el que sea. Entonces hay que concientizar a los estudiantes y hablarles de una forma empática y que sean resilientes para poder ayudar en el rendimiento y el bienestar de cada estudiante. Entonces, esto se le llama beneficios en el contexto escolar. Pasamos del contexto escolar al contexto familiar. Aquí tenemos que recibir el apoyo sí o sí de los padres de familia para poder que esta asesoría a las familias se pueda acompañar con un proceso efectivo en el aprendizaje y desarrollo de cada uno de sus hijos. Nosotros no logramos hacer ese clic con el padre de familia, pues no se va a lograr. Tenemos que llevarlo a esa persuasión y saber que lo que se está realizando o lo que se va a realizar es en base al bienestar del presente y del futuro de sus hijos. Entonces ellos tienen que estar incluidos en este contexto. Dentro de la orientación, la crianza, brindarles pautas para fortalecer los vínculos, establecer límites y fomentar la autonomía de los estudiantes. Cuando se manda mucha tarea para la casa, porque todavía hay docentes que siguen en el tiempo de atrás mandando tareas para la casa se manda lo que es cuestiones muy puntuales y que se hayan dado en el aula. Si es una suma hasta la centena, ¿por qué mandar para la casa una suma hasta la unidad de millar? Le estás dando lo fácil en el salón y lo complejo para la casa. Entonces, aquí en este contexto tenemos que fortalecer y establecer estos límites para poder que haya una autonomía en los niños y no tengan que depender del padre que venga del trabajo o de la abuelita que ya no está para enseñar, porque se va a ser dependiente, porque no sabe desarrollar lo que se le ha dejado para la casa. Entonces tenemos que desarrollar ese tipo de autonomía, pero eso va en el docente. ¿En qué deja para reforzar en casa? Establecer límites, por supuesto, porque ellos tienen que tener una organización dentro de casa, desde que se levantan. Como quien dice, una organización de lunes a domingo. ¿Qué es lo que es repetitivo? Lo que se hace rutina, de lunes a viernes. Me levanto a las 7 de la mañana, dependiendo del turno que esté. A las 6 de la mañana llego a la escuela a las 7. En la escuela trabajo hasta las 12. Cuando llego a casa, me baño, como. Esto es orientación y crianza en el contexto familiar, para que ellos establezcan una rutina, a qué hora van a revisar la mochila, a qué hora va a ver un poquito de televisión, si hace algún deporte, a qué hora va al deporte, a qué hora regresa, y tener siempre las horas específicas que vamos a revisar mochila, las horas específicas donde van a hacer algún tipo de tarea, la hora específica donde todos los días tienen que leer y todos los días tienen que practicar matemática. Esto se hace una rutina en horas puntuales y cuando ya tengan mínimo un mes de hacer este tipo de rutina, ellos solitos se van a sentir como incómodos. Son las 4 de la tarde. Uy, ¿verdad? Tengo que leer. Entonces, estos son patrones que se le da y se le orienta a la familia para que los chicos puedan tener una mejor integración y autonomía
en el proceso de enseñanza. Promover el trabajo en equipo. Promueve la colaboración entre la familia y la escuela para lograr una educación integral. ¿Dónde se logra? En la pandemia lo vimos mucho. Veíamos integrado a los padres en los videos, en algunas actividades donde tenían que bailar, donde tenían que interactuar entre ellos, dependiendo las fechas importantes que se establecían dentro del periodo curricular. Donde también el trabajo en equipo, cuando los niños tienen actividades dentro del plantel. Hay colegios que no involucran a los padres de familia y esto sería muy triste porque no estás integrando al padre de familia en cuanto al aprendizaje y los logros de sus hijos. Entonces, aquí esta, esta colaboración, esta integración de los padres forman parte de lo que son las actividades de la Niña Negra, la Semana del Campesino, algún talent show, em, esto que es la feria científica, la semana del libro. Entonces, los padres deben involucrarse para que vean el proceso. El padre que se involucra de esta manera en el contexto familiar, pero llevado al aula escolar, el padre cada vez se va a sentir entusiasmado. Es más, algunos van a vivir lo que no vivieron cuando estuvieron en sus tiempos escolares. Entonces, por eso es muy importante trabajar en equipo dentro del contexto familiar para que se lleve al aula de clase. Ahora del contexto familiar pasamos al contexto comunitario, que es el lugar donde está la escuela, el lugar donde viven cada uno de los estudiantes. La mayoría siempre vive cerca de lo que es la escuela, otros no, viajan desde lejos para llegar a la misma. Pero por eso tenemos lo que es las redes de apoyo, la promoción de la inclusión y lo que es la educación continua. En las redes de apoyo, el psicopedagogo identifica y articula los recursos comunitarios que pueden beneficiar a los estudiantes y sus familias, como cuáles. Estamos trabajando a través de proyectos colaborativos, nosotros podemos involucrar al chinito de la barrotería, al representante, algún padre de familia pues que tiene algún talento específico o que forma parte de, por decir, un proyecto de escuela donde tengamos que hacer simulacros y sabemos que dentro de la comunidad vive un bombero, involucrarlo a él. Esas son redes de apoyos. No redes como tal del gobierno, no, sino redes de apoyo en un fin común para algún proyecto que se tenga dentro del colegio. Y de esta manera el estudiante también se ve integrado y él va a decir, "Ah, yo tengo un tío que trabaja en tal lado, nos puede suministrar esto, nos puede dar parte del material y de los recursos que vayamos a necesitar". Estos son redes de apoyo en cuanto a los recursos comunitarios. Por otro lado, en lo que es la promoción de la inclusión, cómo promoverlo, cómo garantizar la accesibilidad y el respeto a la diversidad en los diferentes espacios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener presente que dentro de la comunidad no solamente nos vamos a encontrar con niños que tengan algún tipo de condición, sino con padres de familia que algunos no saben leer, dependiendo del área donde uno esté, padres de familia que no tuvieron una escolaridad completa, no la terminaron, donde también hay hogares desintegrados. O sea, hay diversidad en todos los escenarios en las casas. No todas las casas tienen un papá, una mamá y los hermanos. No, a veces viven con los abuelos, a veces el papá falleció o la mamá falleció o están detenidos porque hay que ver la cruda realidad que hay en los diferentes lugares donde vayamos nosotros a llevar este conocimiento. Y en cuanto a la educación continua, es promover actividades diferentes, no mantener siempre las mismas actividades porque los niños se aburren. Entonces, no solamente quedarnos con lo que está dentro de los programas educativos, sino fomentar el aprendizaje para el largo de la vida. Me dicen en ciencias sociales, trabajar los medios de transporte, pues no, bríndale a él lo que realmente él quiere saber de esos medios de transporte y contextualizarlo sería la parte más efectiva, porque él va a investigar y no solamente se va a quedar con lo que el docente le brinde, sino que hay chiquillos autodidactas, peladitos, como les digo yo, que van un poquito más allá y buscan inmediatamente en la tecnología y empiezan a preguntar y el docente que no está familiarizado o no tiene ese chip tecnológico se va a quedar atrás. Entonces tenemos que tener esa educación continua. En las intervenciones de cada contexto tenemos los 3 momentos: el diagnóstico, el diseño de estrategias y la implementación y seguimiento. Esto es en base al docente. Ya tenemos un diagnóstico, una evaluación exhaustiva de las necesidades y potencialidades de cada uno de los estudiantes, o más que todos los que están incluidos
Entonces tenemos que armarnos de diferentes estrategias para ellos. En un aula de clase puede haber diversidad con diagnóstico: autismo, síndrome de Asperger, niños con ceguera, con dificultad auditiva, con trastorno de déficit atencional. Entonces, para cada uno de ellos tenemos que diseñar estrategias, no las mismas estrategias para el que no ve que para el que no escucha o para el que tiene trastorno de Asperger. Entonces, estos diseños de estrategias son planificaciones e intervenciones adaptadas para cada contexto y sus participantes. Cuando hablamos de participantes, son los estudiantes. En la implementación y seguimiento, es estas estrategias que estoy brindando, tengo que darle un seguimiento para saber si su ejecución y el monitoreo continuo de su efectividad sea de manera integral. Si yo veo que en esta estrategia no me está resultando, aún sea que vaya, que sea, valga la redundancia, para la necesidad de ese estudiante, tenemos que estar monitoreándola, porque no podemos pensar que el niño sí lo sabe. Tenemos que estar allí con esta implementación del seguimiento para lograr lo que es una estrategia y una efectividad continua en lo que el niño está aprendiendo en su momento. Herramientas para poder tener un diseño y estar monitoreando lo que los niños hacen. Tenemos que basarnos en la evaluación, orientación, intervención y la colaboración. La evaluación son las diferentes pruebas. Llámese lista de cotejo, escala estimativa, que son de una manera de una evaluación subjetiva. Y aquí ellos van a marcar más que todo sus fortalezas y necesidades para cuando viene la prueba sumativa. Con esta prueba sumativa ya viene otro tipo de evaluación, que es la evaluación objetiva, que es por niveles de logro. Y nuestros estudiantes deben conocer estos instrumentos de evaluación antes de que llegue el día de la prueba, ya sea una prueba escrita, una prueba de proyecto, una prueba de ponencia, una prueba de tu talento show. Ellos deben saber que se les va a evaluar y deben prepararse para que puedan llegar al máximo. En cuanto a la orientación, el acompañamiento y ese asesoramiento que le damos de manera individualizada. Sí, tú puedes explicar para todos, pero no a todos le llega la información igual. Pasa hasta con la universidad. Tú le estás dando todo seguidamente. Las indicaciones, los criterios, los links, las lecturas, tú le brindas todo. Pero siempre vas a encontrar a alguien que te va a escribir en el foro de dudas y consultas que no comprende. Entonces, atender a la orientación y el acompañamiento para lograr un asesoramiento efectivo. La intervención es el diseño y la aplicación de estrategias de enseñanza, aprendizajes adaptadas a la necesidad individualizada de cada estudiante. Buscar ese diseño y cómo ellos puedan aplicarlo a la manera que para ellos se les sea más fácil. Hay niños que no les gusta colorear y más los noto en los niños que tienen problemas del CI bajo. Hay algunos que no les gusta colorear, les cansa, su cara, su rostro les cambia, ya no se ven felices, se ven tristes, se ven frustrados. Entonces, búscale una aplicación de intervención de estrategia, una sopa de letras con números, con colores, que sea algo atractivo, no simplemente un dibujo, pues que lo ven como una tortura. Y realmente eso no es lo que queremos. En la colaboración es el trabajo en equipo, docentes, directivos y agentes comunitarios. Y cuando hablamos del equipo docente, también integrar a los compañeros. Estos se van a sentir un poco más seguros de lo que están realizando, se van a compenetrar y si nosotros les seguimos trabajando de esta manera colaborativa, ellos van a tener sus frutos y se van a involucrar más en ese proceso que le compete. El rol del psicopedagogo dentro de los diferentes contextos. Nosotros como psicopedagogos tenemos que estar clarito en la parte del contexto escolar, que es nuestra área en ejecución, en evidencias y actuaciones directas. En el contexto familiar es cómo podemos incautar, cómo podemos ver el avance de esos estudiantes en su aprendizaje y desarrollo con el acompañamiento de sus familias. No es solamente el docente y el gabinete. Y en el contexto comunitario, cómo se logra la inclusión y se pueden articular los recursos de manera efectiva para seguir promoviendo el aprendizaje individualizado. En cuanto al rol del docente en los tres contextos. Conclusiones y recomendaciones. El psicopedagogo y la psicopedagogía como tal se desempeña un papel
fundamental en la optimización del proceso de aprendizaje y desarrollo de las personas, abordando los diferentes contextos en los que se desenvuelven, los contextos los mencionados. Y también se recomienda promover una mayor integración de la psicopedagogía en los sistemas educativos y comunitarios. Lastimosamente, nuestros centros escolares, no todos, sobre todo los oficiales, no cuenta con un gabinete psicopedagógico. Si nos vamos al área de Arraiján, solamente tenemos un centro que se le puede decir Centro Integral de Psicopedagogía. Solo lo tiene un solo colegio. Y ellos son los que se mueven para las diferentes escuelas. Y con la población tan extensa que tenemos, lo que tenemos en las aulas de clases son aulas de recursos, en las escuelas, aulas de recursos, donde tenemos las maestras de DIFA y las maestras que sí son eh, algunas son de la parte social, otros son de la parte, ¿cómo le explico? DIFA, IPE, son diferentes disciplinas que están a bordo de la escuela para poder incautar a los niños y darle lo que ellos necesitan. Pero un gabinete como tal no lo tiene la escuela. Solamente las maestras del aula de recursos, que unas son DIFA, otras son del Ministerio de Educación, pero tienen que trabajar en base a fortalecer y con la colaboración entre los distintos agentes que están involucrados. Y cuando le hablan de los agentes involucrados, es toda la comunidad educativa en base a esos estudiantes, padres, docentes, directivos y los maestros especiales y los maestros que forman parte del aula de recursos. Y a estos estudiantes entonces darles seguimiento. Recomendaciones para todos, seguir estudiando lo que es la parte de la psicopedagogía, niños con aula con déficit atencional, niños con necesidades educativas especiales, porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros a tener éxito como docentes y poder incautar y poder trabajar en base a cada necesidad que tengan nuestros estudiantes. A veces hay niños que no tienen nada en la parte de inclusión, pero también tenemos que abordarles a ellos sus necesidades individuales. Culminada la presentación.